Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre Santo, gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Señor, tú eres grande, tu fidelidad es grande. Y te pido, Señor, porque tú sigas obrando en medio de nosotros, a pesar de lo que somos, Señor, a pesar de todo lo malo. Pero te ruego, Padre, para que podamos pensar en lo que hizo Cristo por nosotros y que tú sigas guiando, Señor, a esta congregación y guiando el tiempo de la enseñanza, de la predicación, y que tu nombre sea exaltado, Padre. Abra la mente, abra los corazones para que el mensaje de tu palabra pueda llegar, Padre, a ti, a las personas, y que tu Espíritu Santo obre en gran manera, Padre. Te pido, Dios, por todo este tiempo que vamos a pasar y que me des claridad, Señor, sobre este texto bíblico y que tu nombre sea exaltado. En el nombre del Señor Jesús te lo pido y te agradezco. Amén. Amén. Bueno, antes de continuar, los chicos con la hermana Janet deben ir a la clase, así que están invitados a proceder. Bien. Ahí está. Bueno, una bendición que la hermana esté bien, porque estuvo pasando un difícil momento de salud. Estaba mal de salud, sentía muy mareada, y gracias a Dios ahora está mejor y puede salir también con los chicos. Sé que no es la única, sé que hay varios de los que están acá presentes que han estado mal en cuanto a eso, en cuanto al tema de la salud, pero Dios es fiel y Dios nos sigue sosteniendo por su pura gracia y por su misericordia. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a estar leyendo el versículo 3 al 10. Versículo 3 al 10. Vamos a leer y después vamos a dar introducción al mensaje de lleno. Versículo 3 al 10 de 2 Timoteo capítulo 2. Bueno, dice lo siguiente, versículo 3 en adelante. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Recuerden que esta carta, esta epístola, fue dirigida por parte de ¿quién? Del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo ya había, como quien diría, despegado de la sala de Pablo y ahora estaba, ¿qué estaba haciendo él? Estaba pastoreando una iglesia en Éfeso. Entonces Pablo le escribe esto, lo que se conoce la última carta del apóstol Pablo, es antes de morir. Ya esto es la última palabra de Pablo. Y lo que vemos acá, y vamos a enfocarnos en un solo texto que es el versículo 3, pero vemos una seriedad. Yo lo que veo es que veo un llamado de parte de Pablo a decir: hey, Timoteo, estate atento, estate bien firme, estate serio en las cosas de Dios, porque acá hay cosas difíciles. O sea, el ministerio no es sencillo, el ministerio de la palabra no es fácil.
Y en cierta manera no es fácil, no es sencillo, es todo lo contrario, es difícil y es complejo. Entonces Pablo le da una serie de exhortaciones para que él tenga en cuenta, para que su mente vaya captando y él se vaya dando cuenta con la analogía que Pablo utiliza acerca del cristiano en general, pero específicamente de un obrero que está sirviendo en el ministerio pastoral, como en el caso de Timoteo. Cuando hablamos de los temas espirituales y de la vida, no estamos hablando de cualquier cosa o de cualquier asunto, como si fuera un tema superfluo, banal y trivial. ¿Saben lo que es eso? Banal, trivial. Es algo sin sustancia, sin importancia, algo... un ejemplo, la farándula. La farándula. Ahora no saben qué es la farándula, porque todas las tardes debe estar ahí. Pero la farándula, o sea, me acuerdo que en Crónica o cuando estaba en Intruso, me acuerdo de un niño, ¿no? Esos son temas superfluos, temas banales, y la gente consume ahí, y bueno, no estamos hablando de eso, por el contrario, es sustancial y de trascendencia, ya que se abordan asuntos morales, intelectuales, conceptuales, sentimentales, que resultan en decisiones que se ven reflejadas en acciones y en hábitos que tendrán impacto eterno. Sobre todo porque las personas que tienen espíritu y alma están en juego. El ministerio de la palabra y del pastorado sería fácil si no hubiera ¿qué cosa? Personas. Si no hubiera personas en la iglesia sería muy fácil, muy sencillo. Pero si no hay personas se pierde el propósito, ¿verdad? Se pierde, para aquí estamos. Pero Dios diseñó el ministerio a través de la palabra, a través de la iglesia, para poder edificar a su pueblo. Pero como hay personas, somos pecadores y se vuelve complejo. No solamente por parte interna, sino por parte externa. El ataque del enemigo, el ataque de Satanás y de todo lo que implica, todo lo que conlleva. Un ejemplo de ello, hablando de la seriedad del ministerio, un ejemplo de ello es el asunto de la muerte. ¿Qué pensamos que la muerte es el fin de una vida corta o larga? ¿Es buena o mala? ¿Es algo que corta con una vida de miseria, sin propósito, o todo lo contrario? ¿Por qué es que morimos? ¿Por qué no somos eternos? Esas preguntas van a surgir y deben ser respondidas basadas en ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Eso es un ejemplo. Y podemos ver otros ejemplos de asuntos serios y temas serios acerca de la vida, acerca de temas espirituales, que nosotros debemos estar preparados para poder responder, nuestra manera de pensar. Por esa razón debemos ser serios en el ministerio, debemos entender todo lo que lleva esto. Porque hay gente en la actualidad, gente que se quiere suicidar, gente que se quiere matar, gente que está en depresión, gente que está siendo esclava a sus deseos, a sus concupiscencias, hogares que son destruidos por causa del pecado. Y así podemos nombrar muchas situaciones de la vida en las cuales las personas están sufriendo por causa del pecado. Y nosotros que tenemos la verdad, que tenemos las almas espirituales, debemos tomar con seriedad todo esto. Vamos a ver, hoy vamos a ver una característica, pero vamos a ver 3 características en total del ministerio que muestran su seriedad o que revelan su seriedad. Primero, que es sufrido, verso 3. Segundo, que es exigente, vamos a ver verso 4 y 7. Primero es sufrido, segundo es exigente, del verso 4 al 7. Y que es importante, que es relevante, por lo menos para Pablo, del verso 8 al 10, porque lo llevó a sufrir prisiones.
persecuciones, padecimientos. Pero Él dice, todo lo soporto por amor a quién? Del escogido, para que ellos también puedan obtener la salvación. Entonces era importante, y para nosotros también debe ser así. Pero vamos a quedarnos con la primera, que es sufrido. El ministerio de la palabra del Señor, de que Dios ha dado a la iglesia y al pastor, es sufrido. No es algo que genere placer, o simplemente placer. Hay satisfacción en el ministerio, hay satisfacción, gozo en la vida cristiana, pero no sin sufrimiento. Y lo que dice Pablo acá en verso 3, y lo vamos a leer en voz alta ahora nuevamente, pero todos juntos leemos en voz alta el verso 3. 1, 2, 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. De nuevo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y por última vez, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y acá vamos a que Pablo hace una exhortación que implica lo siguiente. Esto es lo que implica. Implica que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Obviamente. Entonces me voy. Bueno, ahí está la puerta. No, la vida cristiana implica sufrir. Esto es lo que vemos en este pasaje. Tú pues sufre penalidades. Está exhortando, está mandando, está diciendo, huye del sufrimiento. Huye, no, ¿sabes, Timoteo? ¿Sabes si se ponen las cosas difíciles? Mira, agarra la primera carreta que salga para destino a Tesalónica o lo que sea y te vas de ahí. Huí del peligro, huí de las dificultades, huí de lo que implica las penalidades que implican por servir al Señor Jesucristo. Mirá, Timoteo, yo estoy aquí en la cárcel, estoy padeciendo, así que no termines como yo, no seas necio como yo, evita todo eso. Te lo escribo ahora, así ya te das cuenta. ¿Le dice eso Pablo a Timoteo? No, le dice lo contrario. Le dice, tú pues sufre penalidades. Ahora el versículo, porque no es lo mismo, no solamente le dice acá, recuerda, ya lo vimos, pero en versículo 8 del capítulo 1 de Timoteo dice, por tanto, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de qué cosa? De las aflicciones. ¿Por quién? Por mí, por otros, dice por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, por el Evangelio. Sufrir por causa del Evangelio. Ahora, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4, vamos a leer, y después, sobre todo el versículo 5, que ahí dice la verdad que está alineada a este texto. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Verso 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta, ¿qué cosa? Las aflicciones, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces implica que el sufrimiento, sobre todo en Timoteo, directamente, específicamente hablando de él, es parte, o sea, implica sufrir. Y ahora, no sé, también algo que desprende de eso, es que no se debe huir del sufrimiento. No se debe huir o no se debe querer escapar de eso. No se debe querer hacer eso, porque Pablo le está diciendo, mirá, y ahora también voy a ir a la analogía que él utiliza, pero él le dice, ¿como quién? ¿Como quién? Como un buen soldado. Entonces, en cierta manera es como decirle a Timoteo, no te vayas para atrás, anda al frente, anda en la línea de batalla, anda ahí donde está lo más recio de la batalla, donde corre sangre, donde hay gente lastimada, donde chocan las espadas, chocan los escudos, donde el enemigo te está atacando constantemente. No te vayas, no te escondas, no trates de evitar eso. No, anda ya, sufrir penalidades por causa de Cristo.
no se debe huir del sufrimiento, pero también algo que yo pienso que lo otro está ahí, Pablo le manda, pero pienso que algo que también está ahí como implícito es que no se debe renegar del sufrimiento. No se debe renegar del sufrimiento. Sé que muchas veces Pablo podría estar, razones de sobra para estar enojado, para estar odioso, para estar, está bien la palabra chinchudo, así, estar así, no vengan a verme nadie, que esto, que aquello, mirá Lucas escribiendo en sus cartas, Lucas todo bien, pero la verdad que hace las cosas mal, no sé eso. No, él en Filipenses 4:4 que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocijaos, regocíjense. Le dice y él, ¿dónde estaba nuevamente? Estaba en una cárcel. Era un poquito más light que esta en el tiempo que estaba acá escribiendo Timoteo, pero estaba en una cárcel en fin de cabo, estaba sufriendo. Y en Filipos, hace 10 años, la habían azotado a él y a Silas, y después lo mandaron a lo más profundo del calabozo. ¿Y qué estaban ahí llorando? No estaban llorando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando así bajito. Hoy bendita. No cantan tan fuerte porque vas a despertar a los presos. No, ellos estaban cantando de modo que los presos, ¿qué cosa? Le oían. Eso no es alguien que está triste, eso no es alguien que está quejoso, eso no es alguien que está renegando de la fe, es alguien que está lleno del Espíritu Santo, es alguien que está lleno del gozo y que está alabando al Señor, porque ve que aunque estén las cosas mal, sabe que tiene muchas cosas para alabar y adorar a Dios. Tiene muchas y razones sobran. Solamente te basta mirar por esa ventana y ver lo maravilloso de la creación. Te basta solamente mirar a lo que tiene al lado. Te basta solamente mirarte a vos y decir, Señor, me diste salvación a mí. Gracias Dios, gracias por salvarme. Y entonces puedes alabar a Dios en cualquier circunstancia. Entonces Pablo le dice a Timoteo que no reniegue la fe, que no reniegue, sino que vaya hacia él, vaya hacia el sufrimiento, vaya hacia la línea de batalla donde se presenta todo lo difícil, donde chocan los escudos, donde chocan las espadas, y ahí es donde está el peligro. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora, bueno, todo bien, pero eso es solamente para los pastores, no es solamente para los misioneros. A mí yo no tengo que ver con los pastores, no tengo que ver con los misioneros, no tengo que ver nada con ellos. Pero que vemos algo diferente en cuanto a lo que dice la palabra de Dios en otro resto de la Escritura. Por ejemplo, vamos a 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Si no van ahí, escuchen con suma atención lo que dice la palabra. Recuerden que siempre estamos en qué pasaje, en el pasaje que estamos estudiando, que es 2 Timoteo, capítulo 2, verso 3. Entonces siempre tengan una línea ahí, eso marca, esos separadores que le hemos regalado por parte de Iglesia, espero que lo tengan todavía. Y dicho sea de caso que yo no tengo, así que después voy a ver si consigo uno, pero siempre tengan acá separado, anotado, para que puedan ir vamos a las otras referencias y después volvemos ahí, volvemos. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser afligidos en diversas pruebas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué cosa? En alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Se imaginan? Ahora, solamente se lo voy a leer. No vayan ahí, solamente se lo voy a leer, pero anótenlo si tienen. En Hebreos 12, versículo 3, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿De quién está hablando? De Cristo. Contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿No habéis resistido hasta la sangre? ¿Qué es eso? ¿No habéis resistido? ¿Por qué no habéis resistido aún hasta la sangre? ¿Qué está hablando? El escritor de Hebreo, ¿de qué está hablando? Está hablando que todavía ellos no han derramado gotas de sangre por causa de Cristo. Ustedes todavía no han sufrido. No digan, no se quejen, no lloren, no deserten. Miren esa nube de testigos, miren todos esos héroes de la fe. Algunos de ellos murieron por causa de Cristo. Los profetas murieron. Jeremías, ¿cuántas veces fue llevado golpeado y llevado a la cárcel? Isaías dice que fue aserrado. Pero ustedes todavía no han resistido hasta la sangre. Y eso es lo que en cierta manera me pesa y nos pesa. Nos debería pesar. Nosotros lo tenemos muy fácil. La tenemos muy fácil en comparación de lo que los cristianos de la Biblia pasaron. La tenemos muy fácil, o nuestra vida cristiana es más cómoda, más sencilla. Todavía no hemos resistido hasta la sangre. Y por esa razón dice: tengáis que ser afligidos, en comparación de los cristianos de Medio Oriente, o de cristianos que están predicando el Evangelio con denuedo y con fervor. Porque cuando se predica el Evangelio, sin lugar a duda, el enemigo va a salir. Porque el enemigo no quiere soltar a sus almas, no quiere solamente soltar así nomás porque sí. Y no va a atacar a las personas que ya están perdidas por sí solas. Va a atacar a aquel que quiera ir contra el reino de las tinieblas. Va a atacar. Y va a atacar de la manera que hizo con Pablo, alguien del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Job, cómo le fue permitido que sufrir. Y fue Satanás, le quitó todo lo que tenía, hasta aún su salud. Entonces, no pensemos que sufrir es malo o sufrir es algo negativo. Al contrario, nosotros cuando permanecemos en la fe, cuando nosotros permanecemos en el camino angosto, cuando nosotros permanecemos y no nos vamos, no nos alejamos por cualquier cosa que sucede en nuestra vida cristiana, y con todo respeto y con todo lo que pueda estar pasando, pero todavía lo que dice Hebreos, no habéis resistido a qué cosa, hasta la sangre. ¿Hay alguien aquí que fue azotado 40 veces menos uno por causa de predicar el Evangelio? Díganme, ¿hay alguien que levante la mano? Si hay alguien que ha sufrido por causa de predicar el Evangelio, que fue llevado a la cárcel. ¿Hay alguien que fue llevado a la cárcel? Creo que no. Acá hay libertad de expresión y se puede predicar libremente, pero gracias a Dios todavía no hemos padecido eso. Pero lo que quiero decir es que los sufrimientos, los padecimientos, hacen que la fe sea más preciosa. Porque las personas que sufrimos, o los cristianos cuando sufrimos y no nos vamos por cualquier cosa, no decimos, bueno, ya está, dejo todo, me voy. No aguanto más los hermanos, no aguanto más el pastor ese. No, me voy, chao, dejo todo.
¿Eso es algo loable delante del Señor? Eso es algo que decir, qué bueno, mirá a mi siervo, qué bueno, qué bien que actúa, es entendible. Es algo que él dirá, mira, qué bien, mirá a Satanás, ese es un siervo del Señor. Como lo dijo con Lot, como dijo con Job. No. Eso sería ser un soldado, como dicen en la película, soldado de chocolate. Se derrite el calor, no aguanta. Nosotros podemos aguantar, porque dice, ¿cuál es nuestra victoria? ¿Cuál es la victoria en el cristiano? Dice la fe. Esta es nuestra victoria, la fe que vence al mundo, nuestra fe, podemos vencer, ser vencedores. Ahora, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufres penalidades. Estamos viendo que el sufrimiento es parte del ministerio pastoral y es parte también de la vida cristiana. Ustedes no miren para otro lado, porque ustedes van a sufrir. Si quieren vivir para Cristo, van a sufrir. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, versículo 13, voy a leer. Todo hasta el versículo 19 está hablando relativamente de lo mismo, pero voy a leer versículos 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de qué cosa de Cristo, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sean participantes de lo mismo que padeció Cristo. Pero Cristo no padeció. Cristo no sufrió. ¿No sufrió? Mirá cómo los últimos capítulos de los evangelios, mirá si no sufrió. Y mirá si durante su ministerio no lo querían apedrear en varias ocasiones. Mirá si no sufrió nuestro Señor. Entonces, Pedro le está diciendo a los cristianos de Asia y todos los expatriados, no se sorprendan porque van a venir pruebas. Gócense de lo mismo que padeció Cristo. Gócense, no renieguen por causa del sufrimiento. No lo tomen como si fuera algo, sufrir, no pensé, ¿no? ¿Dónde estaba eso cuando decidí aceptar a Cristo? No me lo dijeron. Sí, si no conoces a Cristo, te lo digo, cuando realmente aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando te arrepientes de todos tus pecados, si quieres que solamente Jesús te puede salvar, y Él lo va a hacer porque Él es Salvador del mundo, cuando haga eso, ya sabes que no es todo color de rosa. Que esta iglesia no hay un cartel que diga pare de sufrir. No, al contrario, vamos a poner un cartel, sufre penalidades. Bueno, pero la cuestión es que no hay nadie, ¿no? Así que, pero es parte de la vida cristiana, es parte. Sufrimiento, no es sorpresa, es parte. Gozaos, no renieguen. Ahora, también, volviendo a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado. Y él utiliza una analogía que es de soldado, un soldado. Y no es la primera vez que utiliza algo similar. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Si quieren ir allí, amén. Si no, escuchen, dice 1 Timoteo 6, versículo 12. Esta es la primera carta a Timoteo. Dice lo siguiente. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero al inicio comienza con una declaración. Pelea, fight. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. ¿Eso qué está implicando? Está implicando que él es un soldado. Que él es un soldado.
y que debe pelear por las cosas de Dios, pelear con la arma que Dios da. Entonces implicaba que era un soldado de Jesucristo y solamente para mencionarlo, en ese tiempo los soldados, ¿cuál era el tipo de batalla que tenían? Era de... ahora como hacen, ahora son... todo corda destruida, ¿no? ¿Era así los soldados? No. Iban a pelear cuerpo, ¿a qué? A cuerpo. Era así. Yo creo que no hubiera tenido chance, por eso que no. Hubiera sido un lancero, una flecha. Pero era así la pelea. Era sangrienta, era exigente. Y era un soldado romano, porque Pablo veía soldados romanos por todos lados. Era el imperio que estaba matando. Entonces él les manda que sea un soldado. Ahora, los cristianos también militan. Pablo decía que militaba. En 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, voy a leer. Según Corintios 10, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí está hablando, ¿no? Habla de milicia, habla de militar, habla de entrenarse por el Señor. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y ahí da lo propósito para qué son esas armas que Pablo utilizaba. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la batalla, la verdadera batalla espiritual. No es de atar al hombre fuerte, no es de reprender a Satanás, no es de pelear contra los demonios. Estuve peleando con el demonio y le gané, le metí una. No es eso, no es eso. Acá está hablando, si ustedes se dan cuenta, ¿para qué son poderosas estas armas? Son para las cosas que están acá en la mente. Porque los pensamientos y todas las verdades y creencias que están acá en la mente van a hacer que actúen de una manera una persona. Y en base a esos pensamientos, en base a esas verdades, surgen de ahí desprenden las prioridades, las decisiones, las emociones, cómo se siente. Yo recién pregunté, ¿es buena o mala la muerte? Para el cristiano es gloriosa la muerte. ¿Se olvida de la muerte en qué? En victoria. Sí, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo venció. Cristo venció. Entonces, como dijo Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son verdades. Son verdades. ¿La crees o no la crees? No importa, son verdades para el cristiano. Te aconsejo que la creas con todo tu corazón. Entonces, ese tipo de batalla es esa la que tenemos. Tenemos que inundar Córdoba con la enseñanza de Cristo. Tenemos que inundar Córdoba con la verdad del Evangelio. Porque toda esta gente está pensando en otra cosa, están perdidas. Tienen esta cosa, fortaleza, tienen argumentos, tienen altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y eso es lo que hace una barrera, otra barrera, para que la verdad, la luz del Evangelio no llegue a su corazón y sea transformado. Pero nosotros no militamos en una carne, no utilizamos vanas palabrerías, no utilizamos sabiduría humana, no confiamos en esa cosa, nosotros confiamos en el poder de Dios, en el que es el Evangelio, para salvación a todo el que cree, al judío, al griego, a todo. Entonces confiamos en eso, no estamos tratando de impresionarle. O sea,
tratamos de hacerlo mejor con excelencia, pero hermano, no vengo acá y hago una presentación de, no sé, teatral o de magia, o impresionarle, miren. No, Dios, ¿qué dice? Él determinó salvar a las personas por la locura de cosa, de la predicación. Y eso hace 2000 años, y cuando estaba Jeremías, cuando estaba Noé, que era pregonero de qué cosa, de justicia, él siguió predicando la verdad. Y él salvó de esa manera. No hay que inventar otra forma, no hay que buscar otra manera. Es lo que él determinó que tuviera la iglesia. La espada, ¿de qué cosa? Del Espíritu. La espada del Espíritu, para poder hablar a otros. Entonces, Timoteo estaba en medio de una batalla, estaba en medio de una guerra. Eso es lo que estaba, una guerra. Estaba en una batalla contra conceptos, contra doctrinas de qué cosa, de demonios, contra hombres apostatadores de la fe que difundían doctrinas de demonios, que en los posteriores tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos, sí, y ahora también estamos viviendo esos tiempos. Nosotros también militamos, somos soldados. Implica que estamos en una guerra. Esa exhortación de Timoteo, que vemos en 2 Timoteo, vamos a ir de vuelta, implica que estamos en una batalla también nosotros. Porque eso es lo que menciona la palabra de Dios. No solamente para Timoteo es una verdad, sino también para vos. Tal vez vos te dices, yo soldado de Cristo, pero te mirás y decís, no parezco ni nada de soldado. Pero sí, ante los ojos, ante Dios, vos sos un soldado. Si creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, en ese momento, no sé en qué momento, vos te acordás en qué momento, yo sí me acuerdo. Y a partir de ese momento, Cristo te da la arma de la milicia. Vos querés leer cuáles son tu armadura. Seguramente, si no sabés cuáles son tu armadura, es porque no te estás poniendo la armadura, no te estás vistiendo la armadura. En Efesios capítulo 6, versículo 12 al 18, ahí habla del escudo de la fe, del cinto del apresto del cinto de la justicia, del cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, y la espada, ¿en qué cosa? Del Espíritu. Tenemos que vestirnos de todo eso, porque hay una batalla espiritual. Entonces, somos soldados, y por esa razón vamos a estar en una guerra, estamos en una guerra, y el enemigo va a hacer daño. Por esa razón dice a él, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, angustias, persecución, aflicciones, todo lo que esté asociado con la palabra penalidades es lo que va a venir para Timoteo, pero también para el cristiano que quiera vivir piadosamente. Miren, hablamos acerca del sufrimiento, ¿verdad? Y por ahí nosotros queremos, o sea, como que no, pero que no queremos sufrir. Pero un soldado que no está forjado por el fuego del entrenamiento, de la exigencia, en la guerra, ¿usted cree que va a poder aguantar eso? Creo que no, ninguno aguantaría, porque ninguno está preparado para eso, humanamente hablando. Pero cuando van ahí al entrenamiento, ¿qué es lo que le hacen? Tratan, bueno, no querés, pero te van a seguir durmiendo, está bien. Después, y viene el otro y dice, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Déjalo, está durmiendo. ¿Qué querés comer hasta la hora que vos querés? Sí, comés, andá a buscar heladera, comés lo que vos querés. ¿Querés salir del lugar donde estás? Sí, salir a la hora que vos querés y volver a la hora que vos querés. ¿Ay, eso? ¿Así lo tratan? No lo tratan así. Le dan duro. ¿Y quiénes son los que quedan?
al final. Los que aguantaron. Los que aguantaron. Los que no aguantaron, ¿qué pasa? Se fueron. Se fueron. No, porque no aguantaron. Entonces, el sufrimiento trae eso, trae un fin. Y te va a lo que quedan, le haces más firme. Y hoy le voy a contar una historia de cuando estaba en el seminario de Buenos Aires y estaba mi compañero del seminario y estaba medio enfermo. Le decía que le dolía la cabeza. Bueno, le dolía la cabeza. Y bueno, me decía, me siento un poquito mal. Bueno, está bien, acostate. Y después toca el timbre y era un hermano que de 83 años, 84 años, se llama Ramón. No sé si seguirá vivo todavía, pero la cuestión es que toca el timbre y dice, bueno chico, necesito su ayuda. Bueno, voy yo, le digo. Y tenemos que cortar unos árboles y estábamos ahí cortando. Y después sale Joao, se acerca. Bueno, te lo dije. No quería decir. Se acerca Joao. Bueno, ya era obvio porque es el único compañero que tuve y siempre lo estoy mencionando. Se acerca Joao y dice, está ahí. Y le dice, Ramón, vení Joao. Le dice Ramón a Joao, no, vení, ayúdame. Dice, no, me duele la cabeza. Y lo mira así. Y después se baja, termina de cortar y se baja. Y lo mismo, estuvo ahí un poco ayudando a Joao. Y le dice, ¿te duele la cabeza? Sí, estoy un poco cansado. Sí. ¿Sabes qué? Eso se va trabajando. Trabajando. Te duele la cabeza, andá, abrí la ducha fría, te regás y va a ver que se te va a ir. Y bueno, la cuestión es que Joao estuvo ahí trabajando, aún a pesar de que le dolía la cabeza. Pero es así como quiere el Señor. Gente que no está ahí solamente, me duele, ya está, dejo, no voy a trabajar. No es así, no funciona solamente en la vida humana, sino simplemente también en la vida cristiana. Es lo mismo. Dios, Cristo, quiere soldados forjados, fuertes, que no se van simplemente por un sufrimiento, porque me trataron mal, porque me rechazaron, porque en el trabajo esto, porque me molestan. No. Hermanos, estamos en la milicia de Cristo y vamos a sufrir. Eso lo ven por sentado y creo que de todo lo que hablamos, espero que se hayan llevado esto, de que somos soldados y un soldado que está en la batalla, el enemigo lo va a atacar. Pero como le fue el mensaje a Timoteo, no nos echemos para atrás y no nos rindamos, porque se pone difícil, porque ya las cosas ya no son como antes, porque decimos que, me duele todo. No podemos. Debemos ir al frente. Debemos ir al frente y que Dios nos ayude a pelear con las almas que Él nos da, que es la oración y la palabra, la espada del Espíritu. Un soldado entrena para aguantar la guerra. Así que nosotros debemos entrenar para esa batalla espiritual. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercita para la piedad. Tiene fruto para toda la vida, en esta vida presente y también para la eterna. Sea un soldado, sea un guerrero. ¿Cómo podés empezar a cierta manera, a ser un buen soldado y no ser un mal soldado? Primero con la palabra, comenzar con la palabra. Si no estás leyendo la Biblia, debes leer la palabra de Dios. Si sos un hijo de Dios, debes leer la palabra de Dios. Y si no estás leyendo un libro en especial, te recomiendo que comiences con uno a partir de hoy. Cuando llegues a tu casa y llegues, lee. Si no estás leyendo, lee. Comenzá con un libro, comenzá a decir, determinate.
No puede ser que no estemos leyendo la palabra. Si sos hijo de Dios, no puede ser que no estés leyendo la palabra. Debes comenzar. ¿No sabes por dónde? Bueno, podés comenzar por los evangelios, la historia de Jesús. Podés comenzar por acá, por 1 Timoteo, 2 Timoteo, para poder entender aún más la epístola, para poder entender más la vida de Timoteo. Podés comenzar por allí y estudiarlo. Tenés que leer un capítulo de la Biblia por día, aunque sea. Estudiar sobre ese verso que leíste. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué es lo que te marcó más? ¿Qué es lo que te impactó más? Ah, bueno. Y después meditar sobre ese verso. ¿Cómo eso se aplica a mí? ¿Cómo eso impacta mi vida? ¿Qué decisiones tengo que tomar basado en eso? Y orar sobre ese versículo. Evangelizar cada vez que puedas. ¿Saben? Cuando uno empieza a evangelizar, hay gente receptiva, hay gente que no son receptivos para nada. Pero cuando nosotros empezamos a evangelizar, ahí vamos a ver cómo, de qué estamos hechos. Si simplemente decimos, ya está, ¿no? Es una causa perdida, ¿para qué van a hacerlo? ¿Para qué evangelizan? No. Tenemos que aguantar los embates del enemigo, que obvio te va a tratar de desanimar para que no lo vuelvas a hacer. Vos tenés que ser firme. Y van a haber días que si vos querés vivir con el Señor, van a haber días que te vas a acostar en la cama y vas a mirar el techo y vas a decir, no, ya no puedo. ¿Para qué? ¿Por qué? Y van a venir esas preguntas. Pero en ese mismo momento va a llegar el refresco, el renuevo del Espíritu de Dios y te va a renovar la fuerza y te va a dar fuerza porque Él multiplica la fuerza al que está cansado y que ya no tiene ninguna. Él es así, lo vas a experimentar, pero lo vas a experimentar una vez que entres en la batalla, cuando sufras penalidades. Enseñar la palabra a tus hermanos en la fe, predicale también eso, predicale. Háblale de Cristo. Hombres, hablen de Cristo en su casa. Es su casa. Hablen de Cristo. A ustedes ahí deberían mandar. Deben mandar ahí. Eso, bueno, no en el sentido machista, sino en el sentido bíblico. O sea, no podés estar esperando que tu esposa te esté predicando a vos. O sea, eso sería falta de hombría bíblica. Vos tenés que hablarle de Cristo a tu esposa, a tus hijos. Tienes que enseñarle la palabra de Dios. No piense que una horita acá va a ser suficiente. No es suficiente una horita acá. ¿Cuánto le enseñan en la escuela? 4 horas por día, o no sé, y durante 5 días a la semana. Nada, si ellos no le enseñan. Y ahora más que le van a adoctrinar con cosas. Hablarle de Cristo, predicarle, vos varón, y vos madre también. Timoteo aprendió de su abuela Loida y su madre con eso. Pero reanima. Y cuando empieces a predicar, cuando empieces a enseñar, se van a levantar las fortalezas, se van a levantar argumentos, se van a levantar altivez, porque el enemigo no va a querer que predique. Tu casa la va a querer destruir, pero vos sos allí, guardián de la palabra, son guardianes de la palabra. Pónganse en fin, fieles, como dijo Josué, yo en mi casa, serviremos a Jehová, vos serviré a Jehová, amén, que sea así. Y te digo eso para que después no te sorprendas que van a venir pruebas, Ahí cuando más quieras hacer a Dios, van a venir más pruebas. Pero no sea un soldado de chocolate, sea un soldado firme, un soldado de hierro, firme, anclado en la palabra de Dios. Cuando viene el río, la crecida, la tormenta, tu casa está sobre la roca, no está sobre la arena. Oremos. Padre, gracias por tu palabra,
la cual es infalible, la cual es inspirada por ti, la cual es bendita y suficiente para nuestra vida. Entonces, Señor, no necesitamos otros libros, aunque es bueno leer, pero Señor, el mucho estudio es fatiga para la carne, como dijo el Salomón. Necesitamos solamente tu palabra para poder vivir la vida cristiana en victoria. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no anda en victoria, que no anda sufriendo penalidades, incluido yo también, Señor, en eso, que nos ayude, Padre, que nos ayudes a realmente vivir para ti y a aguantar las pruebas, a aguantar los sufrimientos por causa de ti, Señor. Enfermedades y todo eso van a venir, es común, hasta los incrédulos sufren, Padre, pero nosotros, Señor, aún eso debemos aguantarla y padecer y estar gozosos. Pero, Señor, ayúdanos también a sufrir por causa de Cristo. Sufrimiento son simplemente que surgen por predicar tu palabra. Ayúdanos a padecer por eso. Señor, te ruego también que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, que no sabe dónde va a ir cuando muera, Padre, que tú abres los ojos, que le des entendimiento, para que vea que solamente en Cristo se encuentra la salvación. Solamente en Él, no la iglesia, no la religión, solamente en ti, Padre. Dale ese entendimiento, Señor. Y que en el día del juicio Él pueda estar delante de ti, justo, y con un abogado, el Paracletos, el gran yo soy, que interceda por Él o por ella, Padre. Que sea así, que no se vaya sin Cristo en esta mañana, Padre. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros a diario, por todas las bendiciones que nos das. Sigue, por favor, Señor, dándome fuerza también a mí, Padre, para poder predicar, confrontar y decir la verdad sin temor al hombre. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios le bendiga, hermanos.